Nuevamente vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios y siguiendo con la serie de la crisis, cómo prepararse para la próxima crisis mundial que este mundo ha de vivir, vamos a ver hoy el tema cómo el pueblo de Dios va a enfrentar la crisis y cómo Dios lo va a proteger en el tiempo del fin. Para eso entonces vamos a ir a la escritura, porque es nuestra única fuente segura a la cual podemos nosotros estar seguros de lo que nos dice. Cuando hablamos de una crisis, es real, se avecina una crisis de índole mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia lo especifica. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como podemos ver, la escritura nos dice que se avecina una destrucción de índole mundial, que lo hemos visto en los temas anteriores. Y cuando decimos esto, que es de índole mundial, los 4 vientos, ¿qué representan? Ezequiel 7:2 dice: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Entonces quiere decir que la destrucción o la crisis a la que muy pronto este planeta será sometido es global, es mundial, no hay donde escapar. Pero ¿quiénes estarán seguros en esta crisis final? Solo los que tengan el sello de Dios. Es ahí donde es importante saber qué es el sello de Dios. ¿Por qué? Porque los que tengan el sello de Dios serán los únicos que serán protegidos. Y eso lo dice la Biblia. Lo acabamos de leer, que el ángel que donde viene el sol dice y clama a gran voz: Deténganse, no destruyan la tierra, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los únicos que estarán seguros, los únicos que podrán enfrentar la crisis, son los que tengan el sello del Dios vivo. Por eso es importante conocer el sello del Dios vivo, que hoy lo veremos a la luz de la Biblia. Y cuando mencionamos esto, comencemos. Apocalipsis 7:3, si nosotros lo volvemos a leer, dice que el sello del Dios vivo lo reciben los siervos. ¿Y a dónde lo reciben? Lo reciben aquí en la frente. Es importante saber esto. Ahora, teniendo esto en mente, vean lo que dice Romanos 4:11. ¿Por qué? Porque la pregunta ¿es lo mismo el sello que una señal? ¿Es lo mismo? Veamos qué dice Romanos 4:11. Dice: Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, oigan qué interesante, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La ceremonia o en el acto de la circuncisión, Dios compara a la circuncisión como una señal, pero también como un sello. Entonces podemos deducir que el sello y señal es lo mismo. Ahora, Deuteronomio 6, 4 al 9 me dice una verdad que debemos de considerarla, y es que la ley de Dios se iba a poner como una señal en la frente y también en la mano. ¿Por qué? Porque dice ahí: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y miren, ahí está en amarillo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, aquí, entre los ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando vemos esto, la ley de Dios se iba a poner como una señal. No olviden que también representa un sello, una señal. Entonces la iba a poner ¿a dónde? En la frente, entre tus ojos, y en la mano. Ahora, teniendo esto, ¿qué podemos decir? Nos vamos a Apocalipsis 14:1. Aquí habla siempre de los 144,000. En Apocalipsis 7 me dice que ellos recibieron el sello de Dios en la frente. Pero Apocalipsis 14:1 me dice que en realidad lo que recibieron los 144,000 fue el nombre del Padre y del Cordero. ¿Por qué? Miren, dice Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, cuando Apocalipsis 7 me dice que iban a recibir el sello, los 144,000 en su frente, lo que iban a recibir era, oigan, el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Interesante. Entonces, si nosotros comparamos los dos cuadros, quiere decir que el sello de Dios es lo mismo que el nombre de Dios y del Cordero. Al comparar estos dos textos, tanto Apocalipsis 14:1 como Apocalipsis 7:3, que ya lo hemos leído. Teniendo esto entonces de referencia, vamos a ver qué es el nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios? Porque eso es lo que reciben los 144,000, el nombre del Padre y el nombre del Cordero. Entonces, para eso nos vamos a ir a Éxodo 33, 18 y 19. ¿Qué pasó ahí? Fíjense de que Moisés le muestra o le pide que Dios le muestre su gloria, pero entonces Dios le muestra algo. Y vamos a ver, dice allí Éxodo, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué le está pidiendo Moisés? Que le muestre su gloria. Pero ¿qué es lo que le va a mostrar Dios? Dice que le va a mostrar su nombre, le va a proclamar su nombre. Entonces, vean qué interesante. Esto nos va a ayudar para entender Apocalipsis 18 en un tema posterior, donde hay una conexión directa o íntima entre el nombre de Dios, el nombre de Jehová y la gloria de Jehová. Entonces Moisés le dice, muéstrame tu gloria, porque él quiere estar seguro que Dios va con él. Entonces Dios le dice, sí, pero voy a proclamar el nombre de Jehová. Entonces, cuando vamos a Éxodo 34, versículos 5 al 7, vean lo que pasó. Cuando Dios va a pasar delante de Moisés a mostrarle su gloria, ¿qué es lo que pasa? Va a proclamar su nombre. ¿Pero qué es proclamar el nombre de Dios? Miren, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Eso estuvo haciendo. Pero ¿qué significó proclamar? Y dice ahí el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, y tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que, oiga, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando Dios le dice, te voy a mostrar mi gloria, voy a pasar delante de ti, pero en realidad lo que voy a hacer es proclamar el nombre de Jehová. Pero cuando está proclamando el nombre de Jehová, lo que está haciendo es una descripción del carácter de Dios. Entonces, podemos decir que el nombre de Jehová es el carácter de Jehová. Entonces, y hay una íntima relación. Los nombres estaban asociados al carácter de la persona. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, Jacob. Jacob significa usurpador. Entonces, cuando pelea con el ángel, le dice, ¿cómo te llamas?
Jacob. Entonces ya no te llamarás así, te llamarás Israel. O sea, le está haciendo un cambio de carácter. Entonces los nombres están asociados al carácter. Entonces cuando los 144,000, oigan, reciben el sello de Dios, están recibiendo el nombre del Padre y del Cordero. Pero lo que están recibiendo es el carácter. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es el nombre del Padre y el Cordero. Pero entonces, ¿qué función tiene la ley de Dios? La ley de Dios es la señal de Dios. Oiga, qué interesante. Es la señal de Dios. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Se recuerdan en los versículos cuando leímos en Deuteronomio? Y las atarás y las pondrás como una señal. Le dice, en tu mano y en tu frente o entre tus ojos. Ahora, ¿por qué? Si no, veamos que realmente, oigan, realmente la ley de Dios tiene, oigan, tiene el sello de Dios o el carácter de Dios. ¿Qué piensan? Vamos a ver entonces Éxodo 31, 16 y 17. Miren, guardarás pues el día de reposo. El día de reposo pertenece a la ley de Dios. Los hijos de Israel celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para mí, oiga, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces el sábado es parte de la ley de Dios, y en el tiempo final escatológico, el sábado será una señal de lealtad al adorar al verdadero Dios o no. Entonces el sello de Dios es el nombre de Dios, pero también es la ley de Dios. ¿Por qué? Ya vamos a ver. ¿Cómo es que sella Dios? La pregunta. Y aquí entonces entra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué ocupa Dios para sellar? Oigan, ocupa el Espíritu Santo. Es ahí entonces donde vamos a empezar a unir las piezas para llegar a una conclusión. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios utiliza el Espíritu Santo para sellar. Oigan, para sellar a su pueblo. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces vamos a armar algunas cosas. El carácter de Dios es tener el sello. O como dice aquí, el sello de Dios es tener el carácter de Dios y guardar su ley escrita por la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el agente sellador. Es el agente que sella a las personas. Pero ¿cómo la sella? Es el milagro que hace el Espíritu Santo de poner, de escribir la ley de Dios en el corazón o en la mente de la persona que cree en Jesús. El Espíritu Santo es el encargado de poner la ley de Dios en la mente de la persona o del cristiano. Y cuando la persona recibe, oiga, la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo escribe, oiga, la ley de Dios en esa persona, en ese individuo, entonces esa persona llega a tener el carácter de Dios. Es ahí lo importante de cómo se unen las piezas. ¿Por qué? Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces está hablando de la ley que podría tener, el sello de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tiene la ley de Dios el Espíritu Santo? ¿O está relacionado la ley de Dios con el Espíritu Santo? Por lo que acabamos de decir. Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 31:18. Miren cuando Moisés recibe esta indicación. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Con qué le escribió Dios los 10 mandamientos? Con el dedo de Dios. Entonces Moisés recibe esas tablas,
escritas. Ahí iban los 10 mandamientos, pero habían sido escritas, dice la Biblia, en Éxodo 31:18, con el dedo de Dios, escritas en piedra. Pero vamos a ver entonces qué es el dedo de Dios. Hay un incidente que se registra en los evangelios y en Lucas 11, del versículo 14 y 15, resumiendo, y el 20, vean lo que pasó. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, oiga, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Fue un milagro donde hay un mudo, pero que en realidad tiene un demonio. Entonces, y viene Jesús y se lo saca. Entonces, pero el versículo 15, vean la reacción de algunas personas. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces algunos acusaron a Jesús que él era un demonio y por eso sacaba otro demonio. Pero miren el versículo 20, nos saltamos al 20. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por medio de quién sacó Jesús el demonio? Por medio del dedo de Dios. Pero ¿por medio de qué se escribieron los 10 mandamientos? Según Éxodo 31:18, por el dedo de Dios. Entonces, ahora necesitamos saber qué es el dedo de Dios. Entonces, para eso nos vamos a ir al otro evangelio, pero esta vez Mateo 12, 22 al 24 y el 28. Vean lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero el versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Versículo 24. Mas los fariseos, o sea, los que lo acusaban, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero miren el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Allá en Lucas dice por el dedo de Dios, pero aquí en Mateo dice que él echó fuera los demonios, o el demonio que atormentaba a esta persona, por el Espíritu de Dios. Entonces, si hacemos una comparación de estos 3 textos, nos damos cuenta que el dedo de Dios es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces, la ley de Dios está integrada al Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos concluir, oigan, podemos concluir de acuerdo a Jeremías 31:33, lo que dice la Biblia. Miren lo que dice. Pero, oiga, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces es el Espíritu Santo el que escribe la ley de Dios ya no en una tabla de piedra, sino en el corazón, en la mente de la persona que decide aceptar a Jesús. Ahora, cuando eso sucede, se da el milagro del sellamiento. Y para el tiempo del fin, Dios va a sellar a estas personas con, oiga, con el carácter. Pero el carácter está íntimamente relacionado, oiga, con la ley de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a reproducir el carácter de Dios en las personas. ¿Y cómo yo sé que voy a tener el carácter de Dios? Cuando esta persona guarde los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo, el agente sellador, va a escribir la ley de Dios, y entonces esta persona va a guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, porque ha recibido el sello de Dios. Entonces es ahí donde se unen los elementos. Dios escribe su ley en la mente por medio del Espíritu Santo, y así los sellados reflejan el carácter de Dios, porque tienen el nombre del Padre y del Cordero. Muy interesante. Entonces lo que la Biblia me dice respecto al sello. Y entonces el sello de Dios se refleja en los 10 mandamientos. Y en el tiempo del fin, cuando hay un conflicto de a quién adoro, si adoro a Dios, al Creador o no, entonces allí aparece el sábado como una prueba de lealtad de adorar al verdadero Dios. Ahora, el sello de Dios es tener el nombre del Cordero y del Padre, o sea, tener el carácter de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo, que es el agente sellador, que es Él el encargado de escribir
la ley de Dios en el corazón de la persona o en la frente, y eso significa que el Espíritu Santo da el poder de guardar la ley de Dios, y esa persona entonces es sellada, oigan, para el tiempo del fin, los 144,000. Esa es la conclusión del sello de Dios. Estas personas que reciban esto, entonces estarán listas para la crisis final. ¿Quiere usted estar listo para la crisis final? ¿Quiere prepararse? ¿Quiere recibir el sello de Dios? Vea que para recibir el sello de Dios necesitamos recibir el Espíritu Santo, que es el que nos va a sellar, es el agente sellador y que va a escribir, oigan, el carácter de Dios en nuestro corazón, en nuestra frente o en nuestra mente, y eso se va a reflejar como una señal cuando guarde los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, no hay ninguno, todos los 10 mandamientos. Para eso entonces pidámosle a Dios su Espíritu, pidámosle el Espíritu Santo para recibir el sello de Dios y prepararnos para la crisis final que ha de golpear al mundo muy pronto. Que Dios le bendiga, mi estimado lector.